Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Se te oye perfecto, como si estuvieras a este lado del charco, Xavier. Muy bien, pues muy buenas tardes buenas, desde Bilbao. buenas tardes, Xavier. Muchas gracias por acompañarnos. Xavier Arruza pertenece al consorcio Bilbao Urban and Cities Design y él nos va a hablar sobre el tema de acceso a viviendas universales, zonas verdes y espacios públicos, la experiencia desde Bilbao, ¿no? Xavier es fundador y coordinador de, repito, Bilbao Urban Cities and Design Group. Él nos va a explicar un poco más qué hace este grupo. Él es economista especializado en el diseño de estrategias económicas urbanas y desarrollo de nuevos negocios, especialmente relacionados con el sector de la economía verde. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, primero en el Centro Europeo de Empresas e Innovación en Vizcaya y posteriormente en el Ayuntamiento de Bilbao y su agencia de desarrollo. No voy a leer el nombre porque es difícil, Kitsa, pero bueno. Sí, Y bueno, Xavier, vamos a dejarte. Xavier tiene un currículum bastante extenso, pero acá lo que queremos es escuchar la experiencia que tiene Bilbao. Te dejo con tu ponencia. Muchas gracias. muy bien, Jessy. Pues muchas gracias. Lo primero de todo, pues un placer poder conectar con Perú. Tuve la oportunidad de estar en el estreno, en el primer foro que se celebró en Ayacucho y hubiera sido un placer, como no, poder ir a Machu Picchu, a cuyo alcalde Darwin también saludo desde aquí si nos escucha. Y entonces vamos a intentar compartir la pantalla para hablaros de lo que es eso, es cuando la organización me pidió, eh, vamos a ver si puedo aquí, no sé si esto se está compartiendo, sí creo, ¿no? A ver. Cuando la organización me pidió hablar de espacios urbanos, espacios verdes y vivienda, la verdad es que dije, pues sí, mira, Bilbao sí puede ser un muy buen ejemplo de... a ver, espera, que estoy en ello, perdonadme, ahora sí creo, ¿no? Que se ve bien. A ver si puedo. Ahora creo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Se ve perfecto. Gracias. Eso es, perdonarme. Pues como decíamos, eso, Bilbao, cuando me comentaron el asunto, dije, pues sí, efectivamente, el espacio urbano mira, puede ser un muy buen ejemplo de una ciudad muy densa, que ahora la veremos, que carecía básicamente de espacios urbanos a cómo Yesenia lo ha comentado en la introducción, tras una transformación urbana que ahora veremos, se consiguen espacios urbanos donde antes no los había, ¿no? Entonces, como tampoco tenemos mucho tiempo, lo que he preparado es lo más gráfico posible. Yo creo que las imágenes, como se suele decir, valen más que 1000 palabras. Entonces pasaré rápido toda una serie de intervenciones urbanísticas que ha habido en la ciudad para mostrar de algún modo el valor de esos espacios urbanos, ¿no? Y me suele gustar empezar, bueno, aquí tenéis una imagen, es el Museo Guggenheim, el icono de ese nuevo Bilbao y de las zonas ribereñas que veremos después, que nos lo publicaron en una revista de la India y ellos lo titularon de esa manera, ¿no? El triunfo de la imaginación. Y entonces, como decíamos, eso, Bilbao ha sufrido una transformación urbana que ha sido reconocida internacionalmente y para aquellos que no lo conocen, pues ese Bilbao efecto, el efecto Bilbao, encontraréis mucha literatura a raíz de estas dos palabras, ¿no? Para quien no conozca la ciudad, nosotros estamos aquí, este es el mapa, en el norte de la península ibérica, lindando con la frontera de Francia. Estamos hablando de una ciudad de 345.000 habitantes y un área metropolitana
que no llega a los 900.000, ¿no? Y pertenece a la región del País Vasco, que con Perú también hay relación histórica, ¿no? Mucha relación de los vascos en Perú, que ahora mismo es una de las regiones más prósperas de Europa en cuanto a su PIB, ¿no? Y pasando a lo que es ya la ciudad, aquí vemos una foto. Esto es no solo Bilbao, Bilbao se ve aquí en la parte más de abajo, es todo el área metropolitana y como veis es una ciudad muy densa, de ahí la dificultad en su propia configuración para tener espacios verdes o espacios urbanos, que ahora los iremos viendo, sin embargo, cómo se han conseguido, ¿no? Pero permitirme hacer un poco de historia, que la paso muy rápida, porque es la mejor manera de entender. Aquí son como las 3 eras en las que podemos decir en estos 2 últimos siglos se ha dividido, y esa era industrial, que es la que vamos a ver ahora, es la que transformó radicalmente toda la trama urbana, porque estamos hablando de ser una ciudad portuaria comercial en la revolución industrial y gracias a las minas de hierro que teníamos muy cerca, de repente la ciudad se convierte en todo un amalgama industrial, industria pesada, como pueden ver en las fotos. Si hablamos de hidrometalurgia, de todo lo que tiene que ver con acero, hierro, astilleros, con lo cual se pueden imaginar esto dura más o menos un siglo, la afección que tiene esto en toda la trama urbana y medioambientalmente hablando. Y cuando este modelo colapsa, que es en los años 80 del siglo pasado, pues este es el legado que supone esta crisis, evidentemente, pues con como leéis ahí, polución, obsolescencia, desempleo. Aquí tenemos, por ejemplo, algún ejemplo que después veremos el antes y el después de cómo estaba el río después de años de industrialización muy fuerte. Y si esto no era poco, encima en 1983 las peores inundaciones de los últimos años arrasan en la ciudad, especialmente en su casco histórico que se puede ver aquí abajo, ¿no? Entonces, esto supone que Bilbao toca fondo con una crisis pues multilateral, vamos a decir, medioambiental, urbana, económica, social, pero como a veces solemos decir, y esto nos puede inspirar, ¿no?, a la situación que estamos viviendo también actualmente, que las crisis pueden ser un punto de partida, una oportunidad. Y hablando de suelo urbano, precisamente lo que sucede en todo el área metropolitana de Bilbao, lo ven aquí sombreado, es que extensos terrenos industriales de repente se liberan con la posibilidad de reutilizarlos para otras funciones, ¿no? Aquí vemos algún ejemplo, por ejemplo, cuando se derrumban, por decir así, o demolen las ruinas industriales, cómo quedan, ¿no?, estos terrenos al lado casi todos del río y en ese momento pues en desuso. Para ello se diseña un plan estratégico, que no me voy a parar mucho, aunque sí que es una parte fundamental. Y Bilbao es un gran ejemplo de colaboración y cooperación entre todos los niveles que podéis ver ahí de las instituciones, ¿no?, porque en este caso la mayoría de la titularidad de los terrenos era pública. Y lo que supone la transformación y lo que decimos que siempre nos importa más es esa visión estratégica, por eso se tituló de alguna manera 25 proyectos, 25 años, pero solo un proyecto de ciudad, es decir, estaba claro en ese plan estratégico que el cambio era necesario y la importancia de mantener esa estrategia en el tiempo y no cambiarla independientemente de los cambios que pueda haber en los gobiernos. Entonces, esto da paso a esta transformación fascinante que ahora os voy a intentar pasar rápido con fotografías, porque precisamente lo que permite esta transformación es reconvertir, aparte de la economía, que esa no la tocaremos hoy tanto, es todos esos espacios que estaban ocupados por actividades industriales, ¿no? La transformación solemos decir que está basada en 3 ejes, muy importante el primero, de accesibilidad y movilidad, todas las infraestructuras de transporte que se construyeron, pero hoy no nos vamos a quedar en eso y nos vamos a fijar en la segunda, que es la regeneración urbana y medioambiental,
que básicamente es donde mejores ejemplos tenemos en el tema que nos toca hoy de espacios verdes y espacios urbanos, ¿no? Si comentamos antes, hemos visto la regeneración medioambiental del río. Esta ha sido la apuesta medioambiental más importante y con mayor inversión pública de todas las que se hicieron, pero hoy, más que en la propia depuración de aguas, nos detendremos en lo que viene aquí en el centro, que es un elemento clave para el desarrollo, fue todo lo que es las zonas ribereñas y márgenes del río que se recuperaron, ¿no? Como se puede ver en esta foto, esa recuperación del estuario ha sido clave, ¿no? Pero como puedan ver ustedes, es no solo el agua, sino todo lo que son las zonas ribereñas que se recuperan, se abren al peatón cuando antes eran zonas que no se podían ni acceder por la actividad industrial, ¿no? Y como ejemplo, yo creo que esta es la foto siempre más gráfica, es el proyecto estrella de Abando Ibarra. Se pueden imaginar que ahora veremos fotos anteriores. Todo esta que estamos viendo aquí eran actividades portuarias, grúas, contenedores, y se crea todo un nuevo distrito con usos mixtos. Aquí que se ve la esquinita el Museo Guggenheim. Aquí, por ejemplo, estos edificios son de actividad universitaria, viviendas. Esta Torre Iberdrola, diseñada por César Pelli, son oficinas, o este centro comercial, un hotel o un palacio de congresos. Es decir, se genera toda una nueva ciudad dentro de la misma ciudad de Bilbao, con usos mixtos y, sobre todo, mucho espacio peatonal, espacio público disponible para las personas que antes no podían acceder a este sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos lo que era antes. Pueden ver en la foto de la izquierda completamente, el puerto literalmente en el centro de la ciudad. Los barcos, los astilleros se hacían en el centro de la ciudad. Y de ahí pasamos a lo que pueden ver en la derecha, pues toda una transformación, aparte de limpieza medioambiental, en generación de nuevos espacios urbanos y paseos ribereños por la ciudad, ¿no? Otros ejemplos de creación de espacios urbanos que nos pueden también inspirar para las ciudades en Perú. Como pueden imaginar, Bilbao era como ciudad portuaria e industrial, estaba cruzada literalmente por multitud de vías férreas para sacar las mercancías o que llegaran al puerto. Estas vías férreas, claro, la mayoría de ellas carece de sentido cuando la actividad industrial empieza a decaer, con lo cual pueden ver, por ejemplo, en la derecha cómo esta playa de vías en parte desaparece y en parte se soterra para crear toda esta nueva zona de Amézola, como se llama, con viviendas particulares, nuevos parques, nuevos espacios urbanos, ¿no? Otro muy buen ejemplo es este. En la izquierda se ve cómo la vía férrea impedía el acceso a la zona ribereña. Esas vías desaparecen porque el tráfico ferroviario se desvía y se crea un nuevo paseo peatonal por donde antes ni siquiera podías acceder, ¿no? Aquí otro muy buen ejemplo de trinchera ferroviaria, porque divide este barrio en dos, y podemos ver como referencia este edificio y se crea toda una nueva avenida con ese soterramiento peatonal también, con algún espacio verde y para bicicletas, ¿no? Otro ejemplo aquí, también como puedan ver, otra trinchera. Este es el ascensor que ya había para salvar el desnivel y este es su referencia. Y como ven, una nueva avenida también para conectar barrios hasta ahora totalmente desconectados. Y el último ejemplo de estas trincheras ferroviarias es precisamente la última que queda, que es esta, además en la más céntrica, porque esta es la estación central de tren de Bilbao, y se está a la espera, que es uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes, a la llegada del tren de alta velocidad, que permitirá modificar, como se puede ver aquí, ya es un plano, porque esto está pendiente, se modificará con usos mixtos también, viviendas y toda esta zona verde y plazas que permitirán también, pues, ocupar un espacio que ahora mismo lo dominan unas vías férreas, ¿no? Y lo que nos suele gustar hablar del término de cirugía urbana, no solo con las vías ferroviarias. Aquí pueden ver, por ejemplo, una autovía que circunvala la ciudad, cómo divide un barrio en dos, literalmente lo corta, y para mí es una obra espectacular ver cómo se tapa
literalmente esta autovía, creando este parque que permite conectar ese barrio hasta ahora dividido, ¿no? Y todo esto, lo que decíamos es que permite todas estas actuaciones generar nuevas áreas, especialmente en lo que es en la ribera del río, y nuevas áreas residenciales también. Aquí también un ejemplo, por ejemplo, de aceras estrechas e incluso se gana un tramo al río para anchar esa acera y disponer de un carril bici, ¿no? O este también, que es un ejemplo muy bueno de lo que suele suceder, los coches, los vehículos privados ocupando espacios urbanos que son públicos. En este caso, además, también al lado del río, lo que se hace es un parking subterráneo y se crea, como pueden ver abajo, toda una parte de ese paseo ribereño que antes hemos visto con la vía férrea, era justo la margen de enfrente. Y también se crean con estos nuevos espacios ribereños puentes, nuevos puentes que antes no existían porque era industria, con lo cual nadie no estaba pensado para el peatón. Ahora que ya sí existe esa posibilidad de andar, se crean todos estos nuevos puentes y zonas ribereñas, ¿no? Y además, en el centro de la ciudad, no solo al lado del río, una estrategia que ya lleva desde hace tiempo ejecutándose es la peatonalización de calles en las que antes entraba el vehículo, fomentando pues, ese espacio para poder pasear, comprar, zonas de hostelería que se han ido y se continúa, ¿no? Siempre con ese objetivo de sacar los vehículos privados de la ciudad y, como os decía antes, no nos hemos detenido en toda la infraestructura pública de transporte que evidentemente debe acompañar a estos procesos, porque si no la gente no tendría cómo acceder a la ciudad, ¿no? Además, todo esto viene acompañado de la regeneración del centro histórico, que antes hemos señalado que con las inundaciones quedó totalmente arrasado, y de la recuperación del patrimonio histórico, que eso sí que también ha sido una parte importante de las actuaciones, ¿no? Pero toda esta regeneración también, todo lo que hemos visto hasta el momento, podemos decir que era el centro de la ciudad, pero también esa transformación se quiere llevar a los barrios con microespacios, ¿no? Al final hablamos un poco de microurbanismo, generando plazas como estas dos que podemos ver aquí, tanto a la izquierda como abajo a la derecha, que antes eran zonas cruzadas por los vehículos, y eso se empieza también a generar, ¿no? Como decíamos, Bilbao es una ciudad tan densa que es muy complejo encontrar espacios donde poder hacerlo, especialmente en barrios, y la idea evidentemente es quitarle el espacio al vehículo para generar ese espacio para las personas, ¿no? Y también me comentaban el tema de la accesibilidad. Bilbao, antes en la foto no lo hemos visto igual muy bien, pero tiene toda una serie de barrios altos y ha habido una inversión pública, y la sigue habiendo, en este tipo de ascensores, escaleras mecánicas que salvan las alturas, generan una mayor accesibilidad y movilidad para una población también cada vez más envejecida, ¿no? Y esto precisamente ha sido una de las obras o de los proyectos, que son pequeños, pero que la ciudadanía más agradece, y hasta el punto de que los ascensores, ahora muchos de ellos ya funcionan las 24 horas, cuando antes se cerraba, pero la demanda ciudadana es que lo necesitan, ¿no? Y además de todo esto, bueno, un pequeño inciso en el diseño, que también ha habido una apuesta. Ahí abajo podéis ver a algunos de los arquitectos más reputados como Frank Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid, Arata y Sozaki, que han participado, ¿no?, junto con arquitectos locales en el diseño de muchos de los edificios, y también en esos espacios urbanos llenarlos de arte, ¿no? También ha habido una apuesta, porque estas esculturas que podéis ver aquí son ejemplos que democratizan, por decirlo así, el arte, en el sentido que no necesitas entrar a un museo para poder disfrutarlo, ¿no? Pero hablando de museos, y antes lo hemos dicho, sí que
una diapositiva tendría que dedicar al menos al Museo Guggenheim, que fue como ese motor del cambio en Bilbao y que demostró que la cultura puede ser un motor del cambio, ¿no? Y en Bilbao fue un gran éxito y lo sigue siendo. El número de visitas que viene, hablamos de 2019 porque, como se pueden imaginar, el año pasado pues no cuenta, ¿no? Pero estamos hablando de una ciudad en la que antes apenas había visitantes, a que un museo sea capaz de movilizar él solo más de 1 millón de visitantes, ¿no? Prueba del cambio espectacular. Y luego sí querría mencionar, para aquellos cuando podamos volver a viajar, el gran proyecto urbanístico junto con el de la estación central que hemos comentado antes, es este nombre complicado también, Yesenia Sorrochaurre, que es la nueva isla. Aquí podemos ver la foto, esto era un canal portuario que se hizo en los años 70 del siglo 60, del siglo pasado, y lo que se ha hecho es una obra para abrirlo y abajo pueden ver esa apertura, con lo cual ahora es una isla y esto es un proceso urbanístico que se va a hacer con criterios sostenibles. De hecho, se está explorando la idea de cómo autoabastecer, es decir, que la isla sea autosuficiente energéticamente hablando para dotar de energía todo lo que va a ser un uso mixto, tanto de empresas como universidades también y vivienda particular, ¿no? Y este es un proyecto, el gran proyecto urbanístico que se puede visitar ahora, pero mientras, y hablando de espacios urbanos, mientras se va ejecutando, porque estamos hablando de una extensión bastante grande, lo que sí se ha abierto, por ejemplo, es ya un nuevo paseo ribereño de 2,4 kilómetros que se puede disfrutar también en una zona que ya es más alejada del centro y que, pero lo mismo que sucedía, estaba ocupada por actividad industrial y no permitía el uso peatonal, ¿no? Y dejando un poco los espacios peatonales y urbanos, sí que también se me pedía el tema del verde, ¿no? Los espacios, como lo mismo sucede con los urbanos, Bilbao, al ser una ciudad tan densa como hemos repetido, pues los espacios verdes eran escasos en el centro de la ciudad. Pero lo que sí teníamos de ventaja es que estábamos rodeados por una serie de montes y colinas, con lo que se crea este anillo verde, un recorrido circular por toda la ciudad, que son 71 kilómetros y permite conectar esos parques urbanos con los parques forestales. Y en la foto de abajo se ve que literalmente en Bilbao te puedes calzar las botas y subir al monte sin necesidad de ningún vehículo ni transporte. Y entonces ese espacio verde en la ciudad se ha conseguido alrededor de ese anillo y los montes que circundan la ciudad, ¿no? Entonces yo con esto terminaría la parte de lo que es los espacios urbanos y la otra parte era hablar de la vivienda y hablo un poco rápido. El ponente anterior ha hablado precisamente de las estrategias públicas y yo sí quería basarme rápidamente en estas estrategias públicas de vivienda social y protegida, pero más que en Bilbao, que quizás por el tamaño no sería referente, sí en lo que es el País Vasco como región, que precisamente es referente en estas políticas, ¿no? Ahora mismo hay un plan director de vivienda que se está revisando, pero bueno, aquí básicamente la función o el objetivo principal es esa función social de las viviendas, es decir, que nadie, aunque tenga pocos recursos, no tenga acceso a una vivienda digna, ¿no? Además de eso, se está dando, eso sí ha sido un vuelco, aquí la costumbre, el uso siempre ha sido la vivienda en propiedad y ya desde hace estos últimos años, de hecho ahora es el momento en el que ya no se construye ninguna vivienda pública si no es para el alquiler, ¿no? Además, dentro de esta estrategia se dan ayudas a la rehabilitación porque el parque de viviendas en general, no el público, que ese es bastante nuevo, pero el privado sí que es muy viejo, con lo cual necesita ser más eficiente. Y otra actividad también importante es el empleo
el de las viviendas vacías, ¿no? Y unos datos muy rápidos, estamos hablando de 105.000 viviendas de protección oficial construidas. Para que veamos el impulso público, en Perú comentaba, creo que era el 20-21% me he quedado. Aquí desde 2011 casi el 38% del total de edificaciones son de carácter social. Hasta ahora, el año pasado, el 29% eran de alquiler, pero ya estamos, como decíamos, a partir de ahora el objetivo 100% de las construcciones es que se dediquen al alquiler. Y ahora mismo hay esas 23.000 viviendas que son en régimen de renta, ¿no? Y muy rápido, algunas de las, mi compañero también lo ha comentado, aquí, por ejemplo, un programa que se le está dando bastante importancia es el Bizigune, porque hay un censo de casi 20.000 viviendas vacías a las que se quiere dar el uso. Y desde el Gobierno vasco lo que se da es la garantía de un alquiler público para que tú puedas alquilar con seguridad tu vivienda. E incluso ahora, yendo más allá, se está con la nueva ley de vivienda incluso amenazando, entre comillas, a fiscalizar el hecho de tener una vivienda vacía te suponga pagar impuestos, ¿no? Y luego lo que hemos mencionado rápidamente, pues el plan Renove, que son ayudas que tú como comunidad de un edificio entero o como inquilino de una vivienda tienes acceso a ayudas para poder regenerarla. E incluso con las dificultades que hay económicas, hay un servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar, ¿no? Y después, ya para ir terminando, también me parece importante señalar que desde lo público, desde el estamento público se está intentando innovar, ser tractor en innovaciones constructivas hacia edificaciones más sostenibles, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero he sacado dos. Uno que está en Bilbao también, que es la Torre Bolueta, que es el edificio con estándar Passive House más alto del mundo. Como lo pueden ver aquí, negro, no tiene ningún balcón ni nada por el estancamiento que supone este Passive House. O, por ejemplo, lo que podemos ver abajo, que son sistemas constructivos industrializados de madera, ¿no? Con 65 viviendas y, de alguna manera, desde el parque público se quiere impulsar estas innovaciones. Entonces, como conclusiones para ir terminando, yo diría en esto que nos está tocando ahora, pero ya extrapolándolo a toda la ciudad, que el diseño de esas estrategias a largo plazo, como se hizo aquí, es necesario, ¿no? Y siempre poniendo a las personas en el centro, que hay que establecer esas provisiones adecuadas para la propiedad pública, calles, espacios públicos, con un patrón eficiente en las parcelas edificables, fomentar un sistema de transporte público eficiente, que eso no lo hemos mencionado hoy, pero todo esto que se ha hecho en Bilbao es gracias, evidentemente, a una inversión muy potente en el transporte público. Y después, la parte medioambiental. La renaturalización de las ciudades también nos parece algo fundamental y la recuperación de los espacios naturales degradados, ¿no? Yo con esto termino, pero si me vais a permitir, nada, en solo 2 minutos, presentarnos un poco quiénes somos, que al final nosotros somos una asociación, somos una agrupación que trabajamos como un think tank en diferentes campos como el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, eficiencia energética, medio ambiente, movilidad, innovación social y que por debajo nuestro tenemos una plataforma de empresas con soluciones urbanas, ¿no? Al final nuestro objetivo, nuestra misión es eso, reimaginar, repensar estas ciudades siempre desde un modo más sostenible, más inclusivo, fomentando los nuevos modelos de crecimiento y participación y siempre teniendo muy claro esa colaboración público-privada, ¿no? Y nosotros, pues, yo me toca coordinar, como ha dicho Yesenia, todo esto, un consejo asesor que son una de las caras más conocidas que han participado en todo este proceso y ese consorcio de empresas de soluciones urbanas, que son todas estas que veis aquí, que no me voy a entretener excepto en mi última slide, que es precisamente, destaco solo 3 porque han hecho proyectos en Perú, como son Vidatec, con plantas de potabilización de agua, Erlang con sistemas de climatización, como el Museo Nacional de Arqueología de Perú en su reforma,
o factor Ideas for Change en la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde del Perú. Es decir, que nosotros a través de nuestras empresas ya estamos en Perú y encantados de seguir, de poder intercambiar y, por supuesto, desde esta plataforma invitaros a todos. Estaremos encantados de enseñaros esta transformación en vivo, que no es lo mismo que hacerlo por online a través de un ordenador, ¿no? Y sin más, pues muchas gracias. Espero no haberme ido mucho del tiempo y abierto al final de la sesión a que me hagáis cualquier pregunta o si puedo, quizás he pasado rápido algunos aspectos, pues me podáis decir lo que queráis. Xavier, muchas gracias. Realmente la transformación urbana que nos has presentado de Bilbao es impresionante, es no solamente contagiosa, sino además nos inspira, ¿no? Cosas importantes es que es un enfoque holístico e integral, compartido, y el tema 25 proyectos, 25 años, pero un proyecto de ciudad. Y eso yo creo que realmente es la clave para la transformación de las ciudades en cualquier parte del mundo, ¿no? Para ustedes ha funcionado, nos has mostrado una Bilbao realmente, como ustedes han dicho, tocando fondo, y ahora es un ejemplo de ciudad. Nos quedamos con las ganas de ir, ya iremos a visitarte y seguramente nos van a hacer preguntas. Si nos hacen preguntas, te lo voy a hacer llegar porque, bueno, ahora este espacio no permite el tema de las preguntas al final. Vale. Muchas gracias, Xavier. Estamos en contacto. Muchas gracias, encantado, un placer. Gracias. Nuevamente.